Constructores y destructores. Veamos de qué se trata. Hasta recién decíamos que un objeto, si necesitábamos definir un mensaje, como podía ser la clase que saludaba, o atributos de inicio o propios de cada objeto, veíamos la necesidad de una función o un paso en el cual asignarle información a ese objeto. Podríamos hacerlo desde otras funciones, como veíamos recién en el caso de iniciar mensaje. Las funciones método podrían inicializar algún parámetro que fuera característico de ese objeto. Bueno, los constructores cumplen esa función con la particularidad que es la única función que cumplen, o sea, inicializar los atributos de los objetos en el momento de su creación. Eso es un constructor. Bueno, la función constructora, el método constructor, es otra función más que compone la clase, pero que cumple con el objetivo de inicializarle atributos a esos objetos en el momento de su definición. Justamente esa es la particularidad que tienen. Se utilizan únicamente en el momento de la declaración del objeto, lo que lo hace práctico, porque no basta más que en el momento de declarar el objeto incorporarle atributos propios de la inicialización y listo, ya ese objeto contiene lo que necesito para existir, como en el caso de recién, la clase que necesitaba contener un mensaje diferente para distintos objetos. Ese es el concepto. Bueno, acá vemos la sintaxis y también empezamos a hablar de, así como de los constructores, de los destructores, que sería lo opuesto. Así como un constructor nos permite inicializar un objeto, un destructor nos permite disponer de él, nos permite liberarnos de él, borrarlo, eliminarlo. Ese criterio tiene sentido también en el momento de que van a haber objetos que al momento de crearlos, al momento de construirlos, vamos a utilizar recursos, como podría ser, supongan, la reserva de memoria, como cuando vimos en listas. Bueno, el destructor, en un caso como esos, sería la función opuesta. Si hemos reservado memoria, hemos inicializado un archivo en el momento de la creación de ese objeto, bueno, al momento de la destrucción de ese objeto, bueno, cerraremos el archivo, liberaremos la memoria, etc. Para eso también existe el destructor. No siempre, lo más común es utilizar un constructor, no siempre va a tener sentido utilizar un destructor. Bien, esos son los conceptos. ¿Cómo los identificaríamos a los constructores y destructores en una clase? Bueno, el constructor es la función que tiene el mismo nombre de la clase. O sea, al momento de escribir la clase, el nombre de la función constructora es igual al de la clase. Esa es una regla básica del lenguaje. Y bueno, la información que va a recibir como argumento es información que va a recibir para inicializar al objeto dentro de la clase. En este caso, si era un mensaje o era una clase que se dedicaba a saludar, bueno, lo lógico es que le pasemos el mensaje que queremos que utilice para saludar. Bueno, el constructor es la función que tiene el mismo nombre y el destructor es la que tiene el mismo nombre antepuesto del símbolo, el de aproximado, si recuerdan, ese simbolito. Esa función es la destructora, la constructora y la destructora. De esa forma se declaran dentro de la clase y los conceptos son los que hemos visto recién. Repasemos algunas particularidades en cuanto a los constructores, como que, por ejemplo, no pueden ser llamados explícitamente como otras funciones método dentro de la clase. No podemos dentro de la clase llamar a un constructor porque justamente se utiliza al momento de la declaración, como dijimos. Se ejecutan solo una vez,
de vuelta en el momento de crear el objeto, y no retornan valores como otras funciones. No nos va a retornar ningún valor, simplemente le va a asignar valor a las variables de la clase que hagan falta, los atributos que hagan falta. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo se podría escribir una función constructora para el caso de recién? Bueno, acá también vamos viendo una nueva forma de sintaxis que van a notar los dobles puntitos, y esto entiéndase como la definición, la implementación de la función constructora perteneciente a su clase. En este caso, al ser constructora, tanto la constructora, el nombre, como la clase son iguales. Pero ¿qué me interesa remarcar acá? El doble puntito es la forma de sintaxis de un método perteneciente a una clase fuera de la declaración de la definición de clase. Miren, acá estábamos en la declaración de la clase mensaje 1. Si se fijan, mensaje 1 es solamente un prototipo. Está solamente el prototipo de mensaje 1, de despliega y del destructor. Eso es viable y es una alternativa a lo que veíamos recién, que se lo voy a mostrar. Este caso sería un ejemplo en el cual dentro de la clase están justamente las funciones y la implementación, la definición de la función, lo que hace la función dentro de la clase. Cuando optamos por una sintaxis como la que estamos viendo ahora, toda la implementación de la función va fuera de la clase, con la sintaxis de los dobles dos puntos que estamos comentando. Sería esto. O sea, nosotros podríamos poner todo este código acá, abriendo las llaves, o podríamos ponerlo fuera de la clase de esta manera. Podríamos ponerlo fuera de la clase de esta manera, indicando la clase con doble dos puntos y el método. Por lo tanto, el compilador más arriba va a tener algo así como el prototipo de la clase, y hacia abajo las funciones con su implementación pura de lo que hacen. Es una alternativa y tiene sus ventajas y desventajas. Luego vamos a ir viendo. Principalmente una de ellas es que nosotros podríamos separar en otro archivo, el de una librería, podríamos separar el código propiamente dicho de las funciones de la clase y dejar en un archivo de cabecera el formato de la clase. Eso nos permite separar algo así como vimos antes, por allá por mitad de año, la interfaz de la implementación. ¿Por qué? Y porque en las funciones método va a estar lo que nos interesa salvaguardar, y en el prototipo de la clase va a estar el formato, va a estar lo que hace falta saber para usar la clase, pero no va a estar el cómo se logra lo que tiene esa función método. Bueno, salvando esta pequeña aclaración, esto ustedes después lo escuchan, lo pueden repetir, lo pueden aclarar. Continuemos con constructores y destructores. Acá estamos viendo la función constructora, ya aclaramos lo de los doble dos puntos, cómo se llama una función constructora respecto de su clase contenedora. Y bueno, acá si quisiéramos fijar el mensaje de un objeto a través de su constructor, bueno, le mandamos como argumento el mensaje que queremos, y acá adentro hacemos la asignación de ese mensaje al atributo correspondiente. En este caso, si vamos a mirar acá, claro, el mensaje se llama, bueno, una sintaxis propia de una bibliografía que en la bibliografía se suelen estandarizar también los nombres de variable. Este es el mensaje que queremos y es un simple puntero a char. Y fíjense acá, psz mensaje, perfecto, recibe como argumento un puntero a char, y esto es lo que en algún lugar lo va a asignar. Bueno, verifica la longitud y lo va a asignar a acá reserva memoria. Esto es equivalente a lo que conocimos como el malloc.
reserva memoria para el mensaje que va a recibir y va a copiar el mensaje que recibe, lo va a copiar en el que conoce la clase, el que vimos en el formato de la clase. Es tan solo como un string copy. Esto se podría resumir un poquito más, pero bueno, este código tiene ya algunas particularidades en cuanto al formalismo, a la robustez, verificar si lo que recibí fue adecuado, reservar la memoria adecuada y hacer el copiado. Algo así como cuando abríamos los archivos y nos fijábamos si esa apertura fue o no fue exitosa. Concretamente, acá lo que estamos haciendo es asignarle la información que le llega al constructor a la variable que conoce el mensaje en la clase del mensaje. Continuando, vamos a continuar con vamos a ver el método despliega. Acá estábamos, recién veíamos el constructor. De vuelta continuamos con los doble dos puntos porque estamos especificando las funciones fuera de la clase. Estamos especificando las funciones fuera de la clase. Entonces por eso es que tenemos el doble dos puntos acá. ¿Por qué? Porque vemos que la función despliega es el método y eso corresponde a la clase mensaje1. Entonces estamos especificando la función despliega del método, perdón, estamos especificando el método despliega de la clase mensaje1. Y bueno, como vimos más atrás en las otras diapositivas, esa clase se va a dedicar a saludar nada más, y en este caso lo único que tiene que hacer es imprimir el mensaje. No tiene que hacer otra cosa, no tiene que hacer más que algo como un printf, y en este caso es un cout. Y el destructor sería, como dijimos, lo opuesto al constructor, y como recién había reserva de memoria, en este caso va a haber liberación de memoria. Este delete cumple esa función en el C++. Y la sintaxis del destructor es los doble dos puntitos, y el simbolito este es propio del destructor. Esto es sintaxis pura, regla pura de sintaxis dentro del C++. Así que continuando con constructores y destructores, vamos a ver el ejemplo. Hasta recién veíamos que nosotros al definir variables de tipo hola o de tipo mensaje, por más que declaráramos objetos diferentes, todos ellos se iban a comportar igual. ¿Se acuerdan cuando en el otro video decíamos que los objetos tienen comportamiento, tienen conducta? Bueno, surge de esto, porque justamente los objetos nos permiten modelar hasta personas en un programa hipotético, ¿no? Bueno, simplificándolo en este caso con el saludo, recién no teníamos cómo definir distintos objetos que saluden diferente. Ahora sí. Y bueno, lo podemos hacer, y de una forma más fácil, a través del constructor en el momento de la definición de los objetos. Vamos acá al ejemplo. Declaramos la variable hola de tipo mensaje1. La variable hola es un objeto. La variable hola es un objeto del tipo mensaje1, que es la clase. Después hay otro que se llama objeto sin mensaje y otro que se llama adiós. Lo interesante acá es que lo que está entre paréntesis es la información que le pasamos a la función constructora. Así como vimos recién que la función constructora es la que se utiliza en el momento de la definición y tiene ciertas características, al momento de usarla, bueno, se utiliza en la definición de las variables que estoy utilizando de esa clase. No hace falta más nada que incluir entre paréntesis la información que se supone que tengo que pasarle al constructor, y en este caso es una simple cadena de caracteres. Por lo tanto, puedo englobar ese texto que le paso al constructor entre simples dobles comillas. Lo mismo para el objeto sin mensaje.
Si mal no recuerdo, estaba contemplado el caso de que el mensaje fuera null, fíjense. Si es distinto de null, estoy recibiendo. Si no, bueno, no le paso ese valor al constructor, y pongo un carácter nulo en el mensaje que conozco. Está contemplado el caso de un objeto sin mensaje. La sintaxis, el lenguaje, ¿me deja omitir esos paréntesis? Sí, me deja. Justamente esa es otra versatilidad de los constructores. Yo puedo obviar, no incluir el dato, siempre que la función constructora lo haya contemplado. Y el caso del adiós sería otro. Estoy pasándole, bueno, en el hola, le digo hola estudiantes de C++, y en el objeto llamado adiós le digo esto fue todo, amigos. Perfecto. Entonces, por lo tanto, hola va a conocer un mensaje, objeto sin mensaje va a conocer otro, y adiós va a conocer otro. Por lo tanto, al momento de utilizarlos, ya todos sabemos cómo se utilizan, como nombre de la variable objeto, seguido del punto, seguido del método que quiero utilizar. Acá ya no puedo utilizar el método constructor. Acá debo utilizar los métodos públicos. Recuerden, había una parte pública y una parte privada. Debo utilizar los métodos públicos, que son los que tengo acceso, no así los privados. Por lo tanto, si mal no recuerdo, despliega era un método público. Void despliega void, y vamos al formato de la clase despliega. ¿Ven? Despliega es público, por lo tanto puedo usarlo en el programa principal. ¿Qué me arrojaría este pequeño programita? Bueno, al llamar a hola.despliega, objeto sin mensaje.despliega y adiós, bueno, voy a tener 3 print, en la cual en la pantalla voy a tener hola estudiantes de C++, una línea y otra línea donde dice esto fue todo, amigos. Bueno, por lo tanto, ahora sí soy yo el que les dice esto fue todo, amigos, y hemos llegado hasta esta parte de objetos, la de los constructores y destructores, y ahora vamos a ir a 2 videos más, un poco más, bueno, uno de Arduino, vamos a implementar una clase para el manejo de la clave Morse, y luego tenemos 2 ejemplos un poco más elaborados para aplicar objetos. Así que esto fue todo, amigos. Nos vemos enseguida.